para acusar a quienes están en la cima de la estructura de la línea, pero también en la cima del organismo ejecutivo. Sí, buenas tardes y muchas gracias por la entrevista. A partir del 16 de abril, como recordamos, teníamos 66,000 escuchas telefónicas que fueron recibidas en el Ministerio Público. Estas fueron analizadas con técnicos del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, además de otros elementos probatorios que nos permitieron llevar ante los tribunales de justicia una primera etapa de la investigación. A partir del 16 de abril se han hecho una serie de allanamientos y otros operativos que nos han permitido recabar material probatorio importante y que entonces nos ha servido para contrastar lo que las primeras escuchas telefónicas nos indicaban, pero que únicamente las primeras escuchas nos generaban duda en relación a la participación o no de la señora Roxana Valdetti y del señor presidente de la República. Luego de meses de trabajo de nuestros equipos del Ministerio Público y de la CICIG y del análisis que hemos realizado con el señor comisionado, llegamos a la convicción de la participación de la señora Roxana Valdetti en la estructura que conocemos como la línea. Tuvimos al final 88,920 sesiones de interceptaciones telefónicas. Ha sido ardua la tarea para escucharlas, analizarlas. Para hacer nada más específico, ¿hay escuchas telefónicas con Roxana Valdetti dando instrucciones para el caso de la línea? No hay escuchas telefónicas donde ella hable con miembros de la estructura criminal. Lo que tenemos son referencias de la estructura criminal hacia una persona a la que llamaban la número 2, la mera mera, la dueña de la finca. Y entonces, con el material que secuestramos a partir de los allanamientos, logramos establecer que la mera mera, la 2 y la dueña de la finca se refiere a la señora Roxana Valdetti. Y de la misma forma cita la estructura criminal al número 1, al mero mero y al dueño de la finca. En el caso del señor presidente, sí tenemos algunas escuchas telefónicas donde él se comunica con algunos integrantes de la estructura criminal y tenemos también documentada una reunión en la que asumimos estuvo el señor presidente con integrantes de la estructura criminal. Escuchamos cómo uno de ellos tenía problemas con su vehículo previo a llegar a esta reunión a la casa del presidente y que lo dejó estacionado en la botica Emilio. Pero creo que lo más importante es que dentro del material que encontramos en el computador de alias Eco González, él mismo tenía cuadros, tenía información de cómo se hacía el reparto del dinero. Hacía referencia a lo que le correspondía al 1 y 2, lo que le correspondía a Juan Carlos Monzón, se identificaba como JC, y a Eco González también, de donde se infiere que tanto Juan Carlos Monzón como Eco González son los líderes de la estructura y que arriba de ellos se encuentra el presidente y la señora Valdetti. En estos documentos que ustedes pues investigan, más o menos cuánto es lo que recibían de esos porcentajes el mero mero o la dueña de la finca, como eran los nombres que se les conocía al presidente y a la ex vicepresidenta. Toda la documentación en este momento está en análisis por nuestros técnicos financieros para ojalá llegar a establecer o por lo menos tener un aproximado de los montos que se repartieron en esta estructura criminal. Sin embargo, de las tablas que pusimos hoy a la vista de la prensa, se puede colegir que en una semana, por ejemplo,
se repartieron más de 3 millones de quetzales y que los repartos del dinero provenían de la aduana central de Puerto Quetzal y de Santo Tomás de Castillo. Ahora, fiscal, me llama mucho la atención que desde abril que se da a conocer la primera información respecto a esta estructura criminal, pasó mucho tiempo. ¿Fue difícil para ustedes mantener esta información en reserva, que no hubiese fuga de información, tomando en cuenta el nivel de jerarquía de las personas involucradas? O sea, ¿fue hasta en algún momento tuvieron indicios de que quisieran conocer información respecto al caso? Yo creo que podemos tener absoluta confianza en la unidad de métodos especiales del Ministerio Público. 88.900 interceptaciones telefónicas y no hubo fuga de información. Estas interceptaciones telefónicas fueron recibidas en el Ministerio Público, trasladadas a la Dirección de Análisis Criminal en conjunto con técnicos de la CICIG y luego todo el personal del Ministerio Público y la CICIG que de manera conjunta trabajan los casos. Y es evidente que no ha habido fuga de información. ¿Estaban intervenidos los teléfonos de la entonces vicemandataria y del presidente o era a través de los teléfonos de los otros miembros de la estructura? Después del 16 de abril tenemos 20.000 escuchas telefónicas. Obviamente habían interceptaciones autorizadas desde luego por juez competente de la señora Valdetti. En cuanto al señor presidente, nunca le hemos interceptado el teléfono. No obstante, él ha tenido comunicaciones con integrantes de la estructura criminal a quienes sí les teníamos interceptado el teléfono y de ahí que también logramos escuchar. ¿En esas escuchas telefónicas hay alguna directriz, orden que dé el presidente de la República a uno de los integrantes de la banda criminal o qué información? Perdón, antes que sigamos de entrevista, para quienes están viéndonos por televisión, están viendo las imágenes ahorita del centro médico, está a punto de salir la vicepresidenta Roxana Valdetti, pero sí pudiésemos ahondar en lo que planteaba en este momento Benke y fiscal. ¿Qué contenían esas escuchas del presidente hacia los integrantes de la banda? Todas las escuchas telefónicas que nos han servido para formular las imputaciones, las acusaciones y pedir las órdenes de aprehensión tienen que analizarse de manera relacionada, no aisladamente, y luego contrastarse con el material probatorio, especialmente el que hemos secuestrado, tantos documentos físicos como electrónicos. En las conversaciones, especialmente yo resalto una donde hablan aproximadamente 4 integrantes de la estructura criminal y sí se refieren al presidente en algunas ocasiones, dejan claro, por ejemplo, cómo van a sustituir al jefe de la SAT y quién va a ser la persona que va a asumir la dirección de la SAT. Esto es de diciembre del año pasado. En otra escucha nos dimos cuenta también del interés de quitar al jefe de recursos humanos y nombrar a otra persona. Estas son comunicaciones, en una de ellas del presidente con algunos integrantes de la estructura criminal. A ver, había en algún momento de la conferencia, habían explicado que había una transacción de 3 millones de quetzales, no sé si transacción o, y que se iba 2 millones para el 1 y la 2 y el resto para el resto de la estructura. ¿Cuántas de esas transacciones pudieron detectar? No tengo el número exacto, pero son tablas que eran elaboradas por Eco González en su computador y que nos han servido para establecer. Y era, perdón, un furgón, eran varios furgones en esas tablas, era mensual, era diario, ¿cómo operaba Eco? De diferente manera, tenemos montos de 15 días, de una semana, generalmente oscilaba entre una semana, 15 días a un mes máximo el reparto que hacían. Esto era de la cola que conocemos, el cobro ilegal conforme el arancel alterno que la estructura tenía. Es justo pensar que, digamos, por semana como mínimo
el 1 y la 2 recibían por lo menos 2 millones de quetzales. En algunos casos sí, pero hay también repartos de 30.000 quetzales, de 90.000, de 100.000, de tal manera que no podemos asegurar en una cifra fija. Fiscal, en las conferencias de prensa que otorgaba el presidente de la República, él decía que con la confianza que él había depositado en algunos funcionarios había sido traicionada, que no conocía que estas personas tuvieran esos manejos ilegales. Se cae este discurso de defensa que utilizaba el mandatario, porque entonces sí conocía, sí sabía y entendía qué sucedía en las aduanas. Estamos refiriéndonos única y exclusivamente a este caso. Yo no puedo asegurar si el señor